Hola, muy buenas tardes a todos. Aquí estamos listos ya. Ya me estoy yo presentando. Ahorita que venga nuestro maestro de ceremonia. Acá está. Bueno, pues seguimos aquí, ya cambiamos de galaxia un poquito. Gracias por seguir con nosotros. Ya, vamos a platicar un poquito de un producto nacional, una galaxia un poquito más cercana. De los viajes de Stubby, no sé, bueno, me imagino que aquí alguien lo conoce. Tú me levantas la mano todavía, ¿no? No, también, por favor, ahorita traigo otra. No, ahorita traigo otra sillita. Bueno, les damos la bienvenida. Aquí está, por aquí, producción. Ahorita tenemos una silla más. Y tenemos nuestro invitado estrella, que es Boki. Él nos va a platicar toda la historia de cómo se le ocurrió, por qué hace, sus nuevos proyectos que tiene en puerta. Obviamente seguimos aquí Gerardo Veites, Lalo Arredondo, el servidor David Méndez. Tengo que conseguir una silla y mientras siga. Bueno, para quienes no lo sepan, en los años 80, en esa mágica década, la producción de cómic nacional pues era todavía bastante nutrida. Digo, ya empezaba a haber algunas fallas, había algunos altibajos, pero aparte de todo lo que nos podían ofrecer, novedades, lo que era novado, podíamos encontrar algunos cómics autorales que se vendían en cualquier puesto de revista. Y uno de estos casos fue un cómic que se llamó Los viajes de Stubby, y era una temática nacional, era ciencia ficción mexicana, y realmente fue algo que sorprendió a gente de todas las edades, ¿no? Y tenemos aquí a su creador, Oscar Acevedo, mejor conocido como Boki, y pues vamos a dejar que él se presente para que nos hable un poquito acerca de su trabajo. Bueno, gracias Lalo. Cuates, ahora sí que entre cuates, muchas gracias. Vamos a empezar de izquierda a derecha con las personas que estamos aquí en la mesa. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué no vengo en solitario? Actualmente formo parte de un grupo, Sketch Comics. Les voy a pedir para quienes no tienen todavía que si se reparten estas. Somos un grupo, para todos ustedes por favor. Somos un grupo de autores mexicanos que estamos haciendo cómic. Algunos hemos hecho mucho antes, otros más recientemente. Y dicho esto, vamos a hablar de lo que pasará con Stubby en un futuro, pero habíamos planteado que la pertinencia de hablar primero de lo que fue Stubby en los 80s, de lo que ha sido recientemente y proyectar a futuro de lo que tenemos en puerta. Por eso es que, repito, voy a presentarles y pido un aplauso fuerte para mi amigo Beto Chiñas, autor de Tate, del webcomic. También nos acompaña Sergio Tapia. Bueno, no le gusta que le digamos así, por eso yo lo llamo como si le gustara. Sergio Tapia, toda una institución en el dibujo de historietas mexicanas, por aquí también pido un aplauso. Bueno, no quiere que le llamamos maestro y ahora tampoco institución. Es un güey que dibuja bien chido. Solamente leyendo. Ah, nada más leyendo, muy bien. Y después ustedes conocen aquí a los cuates in-house, para quienes pido que se presenten para quienes no los conocen. Bueno, de nueva cuenta, David Méndez, aquí acompañándonos. Eduardo Arredondo y Gerardo Veites. Bueno, pues ahora sí, aquí estamos todos en la práctica 17 entre cuates, y ya tiene 30 y tantos años que me puse a dibujar en mi libreta como niño a quien le gustaba hacerlo de manera natural. Siempre me dio por dibujar cosas que yo pensaba que podían ser diferentes. Creo que tiene uno esa cosquillita siempre como autor, de tocar un poco lo que conocemos como la originalidad. A mí me gusta mucho, o me puede gustar mucho,
lo que hacen otros dibujantes, lo que hacen otros creativos, y como cualquiera de nosotros, lo que se hace en el cine, lo que se hace en la música, pero me sabe mucho más rico pensar qué voy a hacer yo. Por eso George Lucas tiene muchos más likes que yo en Facebook, pero sí terqueamos un poquito en ese sentido. Volviendo a la historia, yo dibujaba porque me gustaba y nada más, sin ninguna idea de que yo fuera a tener, digamos, algún personaje, algún tipo de éxito, algún tipo de retribución por esa situación. Dibujaba nada más porque se me daba la gana. Dibujaba mientras escuchaba, o más bien mientras no escuchaba a los maestros en clases. No soy el clásico que dibujaba la caricatura del maestro, porque eso es muy clásico, ¿no? Yo dibujaba a la maestra gorda y al maestro barroso. No, pero sí me la pasaba con mis libros de inglés, por ejemplo, que son libros ilustrados. No sé, si se ilustraba un pato, pues yo al pato le ponía bigotes y capa, y entonces rayaba siempre mis libros. Y en ese contexto fui creciendo, hice algunos personajes. Mi primera publicación fue algo que me pagaron para la revista Teleguía. No me pagaron, no porque fueran, como decía nuestro invitado anterior, no por mala fe, no. Sí, parafraseando. ¿Mala fe? No. Lo que pasaba era que, ¿a qué me iba a referir? El ganso se agachó, luego el perico llegó. El que precisamente hiciste tu primer trabajo. No porque no pagaran, sino porque simplemente era una colaboración gratuita que pedían para los lectores de Teleguía. Entonces yo hice una pequeña tira. Sabemos que una tira cómica es una historia que se narra generalmente en 3 o 4 viñetas, 4 paneles, 4 cuadritos, de un personaje mío que se llamaba Diógenes. Desde allí yo siento, cuando vi el Teleguía en mis manos, con mi trabajo impreso, con mi nombre firmando, fue esa primera sensación, ese primer acercamiento de decir, caray, yo que soy, no sé, de haber tenido, cuando hice eso primero, de haber tenido unos 14 años, la verdad no lo recuerdo. Pero sentir esa sensación de una película, una publicación tan importante, Sergio, tú sabes, por la época que nos tocó vivir, que Teleguía llegó a ser una revista que estaba en todas las casas. Primero todas las casas, y cultural que superaba los 2 millones de publicaciones. Punto. Eso ya es un dato que duro, que lo dice todo, que habla por sí solo. Así que yo, al ver esa primera publicación, ahora lo reflexiono, empecé a sentirme autor por primera vez, pero yo lo seguía haciendo de manera natural por el gusto de hacerlo. Ahora que lo pienso, creo que sí. Es decir, no hemos pasado a hacernos millonarios por el hecho de dibujar por amor al arte, pero sí conocer a mucha gente, crecer en muchos sentidos. Pero para no desviarme, de esa misma manera, alguna vez en un folder guardé los dibujos y pensé a qué lugar podría llevar esos dibujos y esos personajes, a veces en pequeñas tiras cómicas, o a veces ya en algo que parecía más una secuencia llamada historieta. ¿A dónde podía llevarlas que pues me las publicaran, ¿no? Que se interesaran por ellas? Como antecedente, antes de decir a dónde las llevé, quiero decir que yo fui, ya no lo soy tanto porque han cambiado los tiempos, pero yo fui un niño que siempre buscaba en los puestos de periódico algo de novedad. O sea, siempre me acercaba a los puestos de periódico pensando y deseando que hubiera algo verdaderamente nuevo, ¿no? Verdaderamente original, porque siempre estuvimos y hemos seguido estando bombardeados por
todos los norteamericanos. Sobre todo por una gran mancha norteamericana que algunos adoran, otros no, pero también japonesa, que algunos adoramos, otros no, pero que al fin y al cabo siempre estaba ajena, siempre estaba lejana, ¿no? Siempre parecía tener que estar en un país diferente al mío. Hasta que un día, yo sé que esto a algunos les puede parecer poco creíble, pero sea como sea, así fue. Yo vi una revista en el puesto de periódicos que sí dije, ah, caray, esta revista sí está chida. Bueno, no, en ese tiempo chido era naco, ahora chido es chido. Bueno, como sea, a mí me pareció que estaba, como se decía en ese tiempo, estaba padre. Estaba realmente padre porque hacía alusión a un grupo de rock que en ese tiempo era mi grupo de rock, aparte de otro. En ese tiempo, para mí, bueno, hay muchos, no vamos a empezar a hablar de música, pero sobre todo Queen y Kiss eran los grupos que para un niño de 13, 14, pues eran impactantes. Sobre todo la parte esteta del grupo Kiss era realmente para mí era ¿cómo se atreven, no? ¿Cómo se atreven esas personas, esos 4 personajes a vestirse así de ridículos y además tener éxito y además que todo el mundo los esté aplaudiendo? Claro. Los fans de Kiss ahorita te van a parodiar, No, es que yo soy fan de Kiss. Te van a golpear ahorita. Y cuando yo vi esa revista que se llamaba parodiando al grupo, decía el número 1, Cheese en grande, y una caricatura de este grupo, a mí realmente me movió el tapete porque jamás en mi vida yo había visto una osadía así de una revista mexicana. ¿Vas a decir algo? Sí, es que creo que se maquina en el panorama. Estamos hablando de los años 80 y hace muchos años, obviamente, pero en ese momento los puestos de periódico tenían vaqueros, todavía tenían algunas revistas de charros, todavía tenían algunas revistas del espectáculo principalmente. Existía una muy sangrienta que se llamaba La Alarma, una muy amarillenta que era La Alerta. Estamos hablando de una época en la que todavía los policías eran buenos. No, sí. Estamos hablando de una época que, si ustedes iban al puesto de periódicos, estaba la línea infantil, estaba representada por algunos títulos de Novaro, algunas ya publicadas en DIF. Estamos hablando de vaqueros, estamos hablando de luchadores, estamos hablando de una serie los sensacionales estaban por venir realmente los sensacionales. Entonces, la industria para nada tenía la ciencia ficción y para nada tenía la parodia. El que apareciera la revista, en este caso el Cheese, Simonazo, fue el abrir la parodia a los ojos del mundo, o al mundo, abrirle los ojos de que existía algo que se podía volver chistoso, pésimamente dibujado, pero muy rítmico. Sí, seamos francos. Bueno. Bueno, donde quiera que no esté. Maestro, le digo, maestro, pero se está grabando todo, se va a subir en YouTube y probablemente lo vean, maestro. Estaba pésimamente dibujado. No, bueno, el primer número, en el primer número nuestro querido Morales no estaba en la revista. No, en ese momento no. Yo solía Pero ser guionista. o sea, el panorama era que la revista industrializada, o sea, la revista de editoriales, tenía otros paradigmas, tenía otro corte. Definitivamente en ese momento los dibujantes eran demasiado serios, no había la parodia en sus historias, se contó, y el que apareciera esta revista marcaba un parteaguas. Claro. Les gusta o no les gusta las editoriales, sí. No les gusta o no les gusta a los que narran las historias de cómo era según esto, la historieta, porque cómic es otra cosa. Claro. Sí. Entonces los 80s fueron una época que sufrió demasiados cambios y que dio demasiados cambios en lo que era la parte impresa. Que apareciera esta revista le abre los ojos a mucha gente, a muchos, digamos en ese momento adolescentes. Yo ya era adulto, desgraciadamente para mí, pero
se vuelve parteaguas porque los viejos dibujantes, en este caso los jóvenes dibujantes que se volverían viejos, no les gustaba. Y el que apareciera este tipo de revistas se roba a mucha gente. Se roba a mucha gente, ¿por qué razón? Porque las editoriales nunca habían pensado en que los señores que compraban o que tenían el poder de comprar sus revistas tendrían hijos y que esos hijos no iban a comprar sus porquerías, aunque estuvieran muy bien dibujadas. Y al aparecer la parodia, los jóvenes se convierten en la siguiente generación, que ya no va a estar satisfecha con lo que se venía presentando. Pero eso allá es otra historia. Continúa, por favor. Sí, en ese contexto, yo la verdad fue que conocí una revista mexicana, por desgracia siempre partiendo de algo que ya era famoso, que alguien ya había dedicado años de su vida, Paul Stanley, Gene Simmons, Peter Criss y Ace Frehley. Pero aún así, este cariz de parodia, y a la mexicana con un saborcito, para quienes conocen la revista, de un lenguaje que ya en otros temas, seguramente en este mismo lugar se ha abordado más de una vez, hizo de esa revista una revista durante un muy buen tiempo, una revista exitosa. Sí, y decía... Sin mala fe. Fantasma, ya ven, A ver aquí. Perdón, Moraliux. El espíritu de Moraliux es de pinche. Para quien no sabe, Moraliux es uno de los dibujantes que más tiempo trabajó dibujando, de la redundancia, a la revista a la que nos estamos refiriendo, que si bien empezó como Cheese, como un cabezal muy importante y grande, abajo decía y Simón Simonazo. Después, digamos que el peso del segundo personaje de esa revista, que se dividía en dos temáticas de dos personajes, Chis por un lado y Simón Simonazo por el otro, que eran tres escuincles de la secundaria muy despapayosos, tuvo quizás mucho más, o sea, agarró a Kiss o a Chis como punto de partida, como encanto para el público juvenil, pero en realidad lo que dio oportunidad fue a que surgiera la fama de un grupo totalmente desconocido, la Trinca Infernal, ¿no? Que eran, ¿se acuerdan de los nombres? El Patas, el Enano y el Simón. Ok, el Patas, el Enano y el Simón Simonazo. Para no extendernos más en ese asunto, resulta que yo dije, ¿a dónde llevo mis dibujos que pueda yo verlos publicados alguna vez? Yo no sabía que eso que viene que tampoco sabía que se llamaba Tercera de Forros, y esas letritas donde vienen los datos, tenía un nombre y se le llama colofón, el colofón de una revista. El colofón de una revista, de una publicación, pues trae muchos datos, pero entre ellos la dirección y el teléfono de los responsables de la publicación, en este caso Chis, la revista Chis y Simón Simonazo. Así que yo me dirigí con mi folder y mis dibujos de personajes varios entre ellos Diógenes, el de la tira publicada en el Teleguía. Me dirigí a la editorial Mina, que también actualmente están, bueno, es que hay una personita por allí que ahora que me acuerdo pensé que iba a estar por aquí grabando un documental, me parece que es nieta o sobrina, no me acuerdo, hija de uno de estos editores. Si nos pusiéramos a hablar de los editores Flores en México, tendríamos que hacer mención de muchísimas cosas. Ahora solo vamos a hablar que fueron los editores de Simón Simonazo, igual que después de los viajes de Zuli. Me entrevisté con ellos, bueno, yo realmente he de haber tenido como 17 años en nuestra primera entrevista, y en esa entrevista pues les dejé los dibujos y me dijeron, bueno, nosotros te llamamos. Afortunadamente no fue un nosotros te llamamos como los clásicos de que pues, ya valió, ¿verdad?
Yo tenía muy poca experiencia, realmente profesionalmente. Había trabajado unas cositas para Excelsior en ausencia de un caricaturista que me dijeron, bueno, pues se va en vacaciones, si quieres suplirlo, lo puedes hacer. Me tocó hacer una caricatura de Paul Anka cuando vino a México, de Pilar Rioja, y no me acuerdo de quién más, eran tres caricaturas. Y eso era mi experiencia profesional. Así es que casi era nula, o por lo menos muy breve, ¿no? Pero llegando a esta editorial me dijeron, pues déjanos tu folder y nosotros te llamamos. Lo bueno es que sí me llamaron. Sí me llamaron y me dijeron, bueno, queremos hacer una historieta con este personaje. Y se trataba de Sdooby, y la historia, en realidad, para referirse a Sdooby, hay que hacerlo, digamos, hay que hacerlo por su nombre de historieta completo, que es Los viajes de Sdooby. Allí empezó mi aventura, porque luego hay quienes, ahorita que digo aventura, como Beto, a Beto lo conocí como fan de Los viajes de Sdooby. En internet algún día yo vi un Sdooby que no había dibujado yo, dibujado por un fan que firmaba como Beto Chiñas. No me lo estaba pirateando. No. Todo fue de buena fe. Fue de buena fe. Sí. El caso es que de allí para el Real fue preparar la revista, aprender a cómo se hacía una revista de historietas, por lo menos al modo en el que en ese momento Editorial Mina podía presumir que preparaba un proyecto, con la particularidad de que, para quienes saben más o menos del ámbito de la familia, de esta parte de la familia Editorial Flores, el señor allí, digamos, el que es el líder, todavía vive, se llama José María Flores. Y sus hermanos llevaban algunas de las revistas. A uno de sus hermanos, particularmente a don Arnulfo Flores, que fue quien además también coincidía que era el editor de Chis y Simón Simonazo, le dijeron, bueno, Airflow, que quería decir Hermanos Flores, se va a hacer cargo de esta editorial, de esta publicación. Y como aprendiz de editor vamos a poner al hijo de José María. Primero hay ellos les dicen Chemas, don Chema, y hay un Chema chico, que ahora ya no es tan chico, ¿verdad? Pero bueno, hay dos Chemas, papá y Chemita, que deben tener como casi 60, yo supongo, no sé. Ese Chemita. Y el que en aquel entonces también era un joven, creo que es el que le sigue porque son varios hijos, todos dedicados al ámbito editorial, que se llama Germán. Coincide con otro Germán Flores, primo, que también está dentro de la editorial. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de Germán Flores Trujillo. Entonces, Germán Flores Trujillo, calculo que en ese tiempo ha de haber tenido unos 20 años y yo tendría unos 16, 17. Nos sentamos a planear cómo íbamos a hacer yo un aprendiz de historietista y él un aprendiz, desde mi punto de vista, de editor de historietas, cómo íbamos a organizarnos. Entonces, bueno, no les hago largo ese cuento, fue un año de preparación hasta que pudimos decir, va a salir a la luz Los viajes de Sdooby número 1, va a salir como regalo en nuestras publicaciones, entre las que recuerdo, si alguien por aquí posiblemente recuerda otras, nos dice, pero estaba Chistes y Chicas, que era una de sus publicaciones más exitosas en ese preciso momento. Eran... No creo que ninguno de los aquí esté... No, yo creo que sí, como no. Pero híjole, estaba viendo ustedes las revistas. Eran de emperatrices. No, eran bastante sanas, pero... No, es verdad su figura. Sí. Pero Chistes y Chicas era una revista heredera del Jajá, de la historia del Jajá, que eran fotografías de artistas en traje de baño, algunas vedettes, y chistes.
chistes, en formato casi de tabloide. Sí, sí. Y bueno, tuvieron muy buen tiraje, estamos hablando de un tiraje aproximado de 87,000 o 90,000 ejemplares para el DF nada más. O sea, el sexo sí vende. Yo no tenía ese dato, pero es un dato bastante fuerte, porque hoy una revista que tire, ¿cuántos te gusta? 30,000, 40,000 ejemplares. No, hoy una revista que tire unos, ¿qué puedes decir como que es buena? No, está menos. No, 30,000, ¿sí? 40,000 ejemplares para básicamente de todo el país, es decir, mucho. No, tenemos que hacer un tiraje un poco más grande. Sí. Pero es que volvemos a lo mismo, estamos hablando de una época en la que había tirajes increíbles. Todavía se manejaban los tirajes fuertes, ¿por qué razón? Porque había manera de que la gente comprara. Entonces, al haber una situación económica y un espacio de diversión diferente, la gente todavía podía leer, aunque fuera chistes y aunque fuera este tipo de publicaciones. Además de que se imprimían en papeles relativamente económicos. Muy económicos. Entonces, sí, eso ayudaba a muchas cosas. Estábamos hablando de que todavía había subsidio de papel por parte del gobierno, estamos hablando de que había empresas que se podían trabajar y podían imprimir. Entonces, en esa época, esa es la parte que ustedes no entienden, o que no creo que entiendan todavía, el que una persona de manera autoral saliera en una revista industrial, claro, era todo un logro. Estamos hablando de que los dibujantes teníamos un sueldo, literalmente teníamos un sueldo por hacer 96 páginas o 32 páginas o 128 páginas en el caso de novedades y editores, y los argumentistas tenían un sueldo porque hacían 5 o 6 argumentos a la semana. Les pagaban 5,000 pesos y, o sea, los fines de semana se daban el gusto de invitar a los dibujantes a Negresco, en una cantina ahí en Banderas, muy rica, con botanas. La cuestión está en que era una época diferente, pero muy dominada. Las editoriales contrataban de manera independiente y tú eras un obrero del papel, literalmente. No eras un artista. Sí, la palabra artista no me gusta porque lo usaban los directores artísticos cuando no se acordaban de tu nombre. Y en lugar de decirte, hey tú bruto, te decían, artista, qué gusto verlo. Ahora entiendo por qué no le gusta. Sí, no me gusta. Con razón no le gusta el maestro. Y entonces, el que nosotros dibujantes asalariados, literalmente, por decirlo de una manera, cobrábamos a la semana porque tupiábamos bastante, viéramos llegar a un jovencito o a un joven chamaco baboso. Sí, no decíamos baboso, pero sí decíamos, todavía no aprende a cambiarse el pañal y ya quiere dibujar. ¡Por favor! Y que además fuera el autor, o sea, estamos hablando de que hacía el argumento y hacía los dibujitos, y que saliera en un tiraje de más de 90,000 ejemplares, y que además, consecutivamente, porque no nada más salió en el Chistes y Chicas, salió en otras revistas regalado. Sí, de hecho en el Simón Simonazo también se... O sea, eso era humillante para los dibujantes industriales. Claro. Sí, ese es un gran logro, ¿no? Porque hoy en día yo creo que muchos de los chicos que quieren dibujar pues sueñan con una oportunidad como la que tuvo Boki en su momento, ¿no? Que de repente... Yo mismo sueño con una oportunidad como la que tuve en este momento. Bueno, sí, es que llegaste, tocaste la puerta, dijiste yo sé hacer esto, y te dijeron adelante, ¿no? Tal vez no tan inmediato como uno piensa, pero sí, el resultado es que, bueno, tuviste 7 números legendarios. Entonces yo creo que cualquiera de los chicos de hoy en día muere por algo así. Y además no se lo pueden imaginar. Bueno, los datos yo no los conozco en términos de tiraje, pero sí sé que salía para toda la República. Es decir, yo tengo familia en otros estados y me decían, aquí la vimos y la compramos, ¿no? Ya fuera por Veracruz o por Monterrey, me decían. Entonces eso para mí, en una primera instancia, era algo, todavía me parecía natural. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno hace cualquier cosa, pues como uno la está haciendo, pues me parece natural. Pasada la historia, pasados los años, es cuando agarra ese saborcito y hasta tú mismo dices, ah, caray, o sea, ¿qué fue esto que sucedió? Que en realidad, como ahora lo puede decir Lalo,
Cualquier dibujante joven hoy en día querría una oportunidad como la que se me dio o la que busqué y encontré en esa ocasión. Como hemos pensado dividir esto en antes, presente más o menos próximo y futuro, no me quisiera extender más con ese antes, pero ese antecedente llegó hasta el número, fue muy breve la historia de los viajes de Stubby, solamente fueron 7 números que salieron semana con semana, y lo asombroso para todos y entre ellos para mí mismo es ver cómo por allí del 1999, acuérdense que esto que sucedió ocurrió en 1984, cuando por ahí de 1999, ya viniéndonos un poquito más para acá, todavía en el siglo pasado, yo tuve una cosa que decían por allí que se llamaba email, con una cosa que se llamaba Hotmail, que todos creímos al principio que era, yo voy a tener una biblioteca que me va a estar escribiendo cosas. No iba por ahí. Al otro lado había un gordo, yo me creía así. Había un gordo asqueroso. En fin. No te pasó nunca. Se llamaba Hotmail. Entonces, pues yo empezó a surgir toda esta cosa ya de la internet y hubo oportunidad de repente de decir, bueno, pues subo un dibujito, subo alguna cosilla y empiezan a suceder algunas cosas como los que estamos en el tránsito de antes de internet y después, seguramente sabemos que a todos nos pasó. No quiero decir esa chica que conocí, no. Otro tipo de cosas más profesionales y éticas que tenían que ver con la gente que me empezaba a escribir diciéndome que ellos habían conocido los viajes de Stubby, que yo era el autor, que tenía mucho gusto en ponerse en contacto conmigo, y cosas tan verdaderamente preciosas como yo aprendí a dibujar con tu personaje. Hay un fan que se hace llamar Stubby, él es entre otras cosas es músico. Aquí traigo algo que el 30 aniversario, el año fue en el 84, ya antepasaron, digo en el 90, en el 2014, se van las décadas. Se llama Alzheimer. Sí, las décadas ya es como si fuera lo mismo, pero pues no lo mismo que lo mismo. En el 2014 se hizo el 30 aniversario de los viajes de Stubby y alguien hizo temas musicales. Por un lado, unos músicos muy queridos desde entonces, que se llama Cosmo the Band, y otro amigo que con su grupo musical, él se hace llamar Stubby, y bueno, es Manuel Stubby. Aquí traigo el tema y lo pensaba yo poner aquí hoy, pero parece que por el asunto de que es un archivo WAV y que no se puede por el momento contar con eso, pues se lo van a tener que perder, pero bueno, cosas maravillosas como esas de que por ahora, pero solo por ahora porque existen otras posibilidades para que lo hagan después. La gente empezó a escribirme y a decirme que conservaban algunos de los números o la colección de los números o que tenían ciertos números, cosas como esas, y yo me empecé, bueno, pues el egocentrismo yo creo que a todos nos gusta que nos aplaudan y nos pega, como dice Lalo. Sí, a quien no le gusta que le echen flores a su trabajo, ¿no? Sobre todo cuando habían pasado casi 30 años. Eso era lo más valioso para mí, porque yo tengo 3 personajes que para Boki, que es como yo firmo, son entrañables. Uno es Stubby, otro se llama Taidori y otro se llama Poeta y Citadino. Pero el que más ha tenido oportunidades y fuerza, quizás también por todo esto que incluso los músicos explotan tanto, que se llama la nostalgia, pues ha venido a facilitarle las cosas ahora en una nueva oportunidad a los viajes de Stubby, que es esta cuestión que hablábamos con Lili Ledi hace un momento, o se hablaba aquí, que es la nostalgia, ¿no? Está esa generación de quienes lo recuerdan porque lo llegaron a ver, porque lo llegaron a conservar,
porque hicieron algunos dibujos del personaje. Me han dicho cosas que por el momento quizás no recuerde todas, ni mucho menos, pero que a veces hasta me han parecido exageradas, ¿no? Como decir, no, hombre, es que tu personaje acá... Yo digo, bueno, cambió la vida. Sí, me cambió la vida, o yo qué sé. Es hermoso escuchar cosas así, aunque a veces te parezca que es quizás el momento del encuentro, ¿no? Pues nada menos aquí. Aquí a Jerry lo conocí en una forma muy chistosa. ¿Quieres narrarlo, Jerry, para que no se ayude? Yo lo que platico ahorita aquí. No, es una cosa fantástica, porque también igual, o sea, tenía yo, ahora sí que tengo años dentro también de igual de la luz, más que nada por lo de las convenciones, y siempre hemos manejado y he trabajado con varios artistas, para no ofender a nadie. Pero no tuve la oportunidad de conocer a Boki. Entonces, un día en la Festo, vi que estaban ahí trayendo un flyer, así, pero un poquito más todavía. Lo voy viendo, y es Zumi. Voy a preguntar, pues, ¿qué onda? O sea, ¿qué hay? ¿Qué van a hacer un proyecto? ¿O van a volver a la... ¿Qué hay? Fue como me acerqué contigo, y ya fue como empezamos a platicar de esto. Oye, tú, ¿sabes qué? ¿Conoces el artista? Y es que yo soy el artista. Y ahí fue donde hace que nos conocimos literalmente. Sí, fue muy gracioso porque, y nuevamente muy bueno para mí, porque me dijo, ¿conoces quién dibuja esto? Y digo, pues sí, soy yo. Y bueno, allí empezó la posibilidad de estar aquí este día, de hecho. Así que, bueno, muchas gracias, Jerry. Y así, un poco lo mismo con Lalo, un poco lo mismo con todos. Pero esto para mí no ha sido solamente el regalo de, digamos, la caricia del halago, del fan, sino también pensar que después de esos emails y después de pensar, bueno, caray, pues sí, yo ya lo había enterrado porque pues son cosas que ya pasaron, hay que superarlo, puedes hacer otras cosas, digo. Pero fue ese impulso de la gente a través de los emails y a través de las coincidencias ya un poco después con encuentros. Yo no me considero fanático del cómic, que sí amante de la historieta mexicana. Por lo que si ustedes me preguntan por alguno de los X-Men, lo más probable es que no tenga yo ni idea. Me pasó en un programa de radio que hacen para internet, al cual después me integré, pero ¿te acuerdas que más o menos cómo estuvo? ¿Quieres? Sí, que teníamos la sección de noticias, ¿no? del mundo de los cómics. Entonces daban la noticia y por lo regular con los invitados comentaban, no, bueno, ¿tú qué opinas? Y no dio ni una, ¿no? ¿Quién sabe de quién ya habían hablado de Marvel y de DC y de no sé qué otros? De Dark Horse, no sé. ¿Quién va a ganar? Oye, ¿qué opinas de esto? La mole. No tengo ni idea. Es decir, en ese sentido siempre he sido... Una vez me senté a platicar con Gabriel Vargas, el autor de La Familia Burrón. Mi tonto amigo, a quien le dije, tú tomas las fotos, lo hizo, pero jamás me tomó a mí. Todo el tiempo tomó a Gabriel Vargas. Bueno, ese es el feo anecdotario de que, habiendo estado con él, no hay archivo gráfico. Pero no que miren aquí, o sea, Ah. la industria mexicana, aquí puede decirse, ahora sí que quién le gusta, quién admira el trabajo, o de quién se inspiró. Claro que sí tengo, bueno, abrimos este paréntesis en lo que iba la historia, pero sí, obviamente todos los dibujantes tenemos algún dibujante de influencia muy clara. Me gusta mucho el trabajo y yo creo que las manos que yo dibujo son mucho basadas en dos dibujantes. Uno se llama Sergio Aragonés, que espero que muchos tengan el privilegio de saber de quién se está hablando. Y el otro es Carlos Fontana Rosa, el dibujante de Boogie el Aceitoso.
Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo de la revista Proceso, que para mí ver la revista Proceso era hasta la última página, porque allí estaba Miguel Aceitoso. Son dibujos muy sencillos, no son dibujos que tengan que ver con aspiración al realismo, ni mucho menos. Hoy en la industria hay dibujantes muy buenos que hacen anatomías exquisitas. No es ese mi caso, ni es esa mi tendencia, ni es esa mi escuela. Yo soy mucho más monero, no me interesa tanto el realismo, me interesa más cosas como Peanuts, que es Charlie Brown, cosas así. Y hay un tercer dibujante al que yo admiré siempre y que además yo creo que allí ya de plano me descubro, porque Snoopy tiene algo de él y de su personaje más famoso. Se trata de Morris, es el dibujante de una historieta, creo que es belga, que se llama Lucky Luke. Lucky Luke fue escrito por el mismo guionista que Asterix, pero el dibujante no es el mismo de Asterix, es este dibujante a quien yo admiro muchísimo y que tampoco tiene una tendencia realista desde la última pestaña hasta la última arruguita y todo está en su lugar y en perspectiva. Me gusta mucho más, por ejemplo, viniéndome ya más para acá, el asunto de Gis y Trino. Me encanta esa frescura, ese valemadrismo de cómo salga. Si lo que importa es la expresividad y la ocurrencia del momento, ¿no? Aunque a veces me he desdicho, como en este proyecto del que al rato vamos a hablar, en el que mi dibujo, mi propuesta de dibujo es como muy, bueno, como es muy digital y muy lo que llamamos de vectores, supone un trabajo muy limpio, en el que ahí me desdiría de esta situación de que me gustan los dibujantes como Aragonés o como Carlos Fontana Rosa, que no les importaba, como que era la primera, su dibujo como salga. No como en la industria norteamericana. Hay un dibujante de esta industria que yo admiro y aplaudo y además me cae muy bien, siento que es un tipazo, que se llama Paco Medina. Este jovenazo es un mega dibujante, pero en la industria. Sin embargo, Paco Medina, como pocos, aunque sí conozco a otros, pueden presumir que hacen lo mismo el lápiz que se divide en la industria norteamericana, ¿no? Y japonesa sobre todo. Lo mismo puede hacer el lápiz que además entintar y además poner un color digital. Ya estamos hablando de una industria como la de Marvel, ¿no? Bueno, entonces, no sé si quedó contestado. Sí, antes de pasar ya a proyectos más recientes, retomando un poquito el pasado, yo quisiera saber dos cosas. Una, ¿por qué dedicaste a tu personaje a la ciencia ficción? Que como ya había dicho el maestro, no era algo que se podía ver constantemente en los puestos de revista. ¿Y de dónde sale la frase tan característica del personaje? Eso es algo que para mí, lo personal, siento que puede competir incluso con la frase de Peter Parker, ¿no? Que lo caracteriza. ¿Por qué la ciencia ficción? Bueno, yo no esperaba que mi personaje se fuera a ubicar en la historia como un personaje de ciencia ficción. Yo lo ubiqué, sobre todo después de un artículo que se hizo en la revista de revistas del Excelsior, en la que hablaban de los viajes de Snoopy, que lo ubicaban más en el terreno de la fantasía. Yo estuve de acuerdo desde ese momento. Yo le tengo mucho respeto al término ciencia ficción. Pero ciencia ficción y fantasía, ¿por qué en este lado y no en otro? Bueno, porque me parecía que era lo más factible para la originalidad en términos de guionismo. Es decir, he oído, por ejemplo, que Carlos Fontana Rosa tuvo, porque ya murió, argentino, dos personajes muy importantes. Uno se llama Buggy el Aceitoso, que para nosotros como mexicanos es el más famoso, pero en Argentina está Inodoro Pereira, el renegado, que es un personaje que andaba en las pampas argentinas. Entonces hace poquito existe una pequeña película que habla de la vida de Carlos Fontana Rosa, y uno de sus ayudantes dice
Yo le pregunté a Fontana Rosa por qué le gustaba tanto dibujar Inodoro Pereira. Y dice, es que es muy fácil, como está en la pampa argentina, pues todo es desértico. Entonces ponía nada más a Inodoro Pereira y a su perrito. ¿Alguien recuerda cómo se llama el perrito? No lo recuerdo. Bueno, se me fue el nombre del perro. Y todo lo demás es una línea horizontal porque está representando las pampas argentinas. En ese sentido, yo lo pongo como paralelismo porque el guionismo para alguien de ciencia ficción y o fantasía, yo diría más hacia la fantasía, sí, definitivamente más hacia la fantasía, es no tener que conocer toda la historia, todo. Es decir, cuando tú quieres hacer una novela de época, por ejemplo, tienes que ubicarte en el siglo, tienes que conocer la arquitectura, la vestimenta. Por ejemplo, el autor de Memín Pinguín, Sixto Valencia, hizo algunas cosas, no sé si muchas, pero yo le conozco algunas que tenían que ver con algunas cosas que hizo para la SEP que tienen, o por ejemplo la de Periquillo Sarmiento. También hay una serie de Historia de México en historietas que es la SEP. Algunos de esos tomos los dibujó, si no me equivoco, aquí me corregirán, el mismo Sixto Valencia. Para hacer eso se necesita tener mucho más conocimiento. Ahora es muy fácil en internet meterte y decir, ay, pues ¿cómo se vestían en esa época, compadre? Dime rápido. Pero antes los autores tenían que ser un dechado de virtudes históricas si de verdad querían plasmar, como ahora lo podría ser un cineasta, cómo se vestían, cómo era su lenguaje. En cambio, para mí, como fantástico, decía, yo me invento mi planeta, me invento mi lenguaje, me invento mis personajes, hasta el modo de hablar, ¿no? Y además hay una cosa que Lalo no mencionó, me preguntaba sobre por qué eso y también por qué mi lema o slogan, pero también hubo otro atractivo en toda esta atmósfera, que era bautizar a los personajes. Es decir, yo para qué quiero un personaje que se llame Pablo, o para qué quiero un personaje que se llame Ramón, o una personaje que se llame Lola, Beto, ¿qué es eso? Así que de una de las cosas, entre paréntesis, que me siento muy orgulloso es del nombre de mi personaje, porque se me ocurrió de la nada, pero fue en busca de un nombre precisamente que no existiera. O sea, yo no quería un Beto. Por eso nació Stubby. Hay una primera versión de Stubby que se llamaba, yo todavía con mis reminiscencias gringoides, a la primera versión de Stubby yo sí le llamé Los viajes de Mr. Stubby, y Stubby era con Y. Pero rápidamente reaccioné y dije, no, a ver, chale, ¿cómo que Mr? ¿Y cómo que Y, no? Lo hace muy gringo, yo no quiero eso, es totalmente lo que no quiero. Así que decidí quitarle el Mr. y cambiar la Y por I latina. Y tiene su chistecito, ¿no? Nos platicaste una vez lo de cómo acordarse, cómo escribir, lo de ese... No era como acordarme. Lo que pasa es que en uno de los capítulos inéditos que andan por allí, creo que en un guión que tengo allí pensado, hay un momento en que le piden ¿cómo te llamas? Le dice una especie de soldado, le dice, dinos tu nombre, y se lo deletrea, ¿no? Pero dice S de sombrero, D de no sé qué, U de... O sea, en ese momento, no lo recuerdo ahora personalmente, pero hice muchas... Sí, hice mucha referencia a que cada una de las letras también quería decir algo, pero solo fue ocasional. Como los policías, ¿no? 427, sopilote, Hay un 316 pareja. Bueno, y la segunda cuestión que me preguntabas, Lalo, acerca de la frase, híjole, me voy a tener que descubrir, ¿lo haré o no, Edgardo? Échalo. Estamos entre cuates. Y no es de Marín. Bueno, es primera vez que me
pongo en este aprieto, porque si bien me considero original, la verdad es que todos tenemos algo de fusil. No es fusil, como diría Tarantino, es homenaje. Ok, homenaje, como diría Tarantino. Esto es primera vez que lo declaro, pues gracias a Lalo. No esperaba hacerlo, pero tampoco me considero ningún mentiroso y no veo por qué ocultar las cosas. Durante toda mi infancia me pegó muy duro un cantautor argentino que seguramente ustedes conocen, que se llama Alberto Cortés. Este señor hacía canciones que a mí me pegaban con tubo todas. No las famosas, porque yo ya estaba hasta acá de mi árbol y yo entonces, sino las que no conocía la gente, las que no se oían en la radio. El señor tiene una canción que se llama Siempre hay algo más, y que para mí me vino a... ¿Podrías cantarnos? ¿Cómo no? ¿Y cómo dice? Entonces, pues es un fusilote de la canción de Alberto Cortés llamada Siempre hay algo más. La canción habla por sí sola y dice muchas cosas que sí, efectivamente tienen que ver con lo que hay que esperar de la vida. Entonces, pues literalmente es un fusil. Es decir, no le cambié, no le hice nada. Así es la frase. Es un homenaje. Es un homenaje a Alberto Cortés, el argentino, cantautor, de quien yo disfruté muchísimo. Y de hecho lo conocí, cada que iba yo a sus conciertos, si fui, no sé, 8 veces, yo creo que 3, esperamos a saludarlo y a todo. Nunca le dije, ¿qué crees que anda? Pero bueno, pues contestaba la pregunta, no esperaba yo desnudarme, pero pues ya quedó. Hubieras pedido las preguntas en video. Ya ves que está de moda también. Bueno. Los viajes de Stubby en el 84 valió, ya dijimos, por motivos seguramente de no éxito económico como hubiera esperado la editorial que lo sacó a la luz. De hecho, anecdóticamente, el formato de la revista de 32 páginas, que sí, afortunadamente yo tuve el gusto de decir que yo llené toda la revista porque yo dije, híjole, me van a meter anuncios de sus revistas de viejas chichonas. Entonces yo dije, no, bueno, chistes de chicas ya, aunque era persona, pero sí. El mis chistes que alguien dijo por allí era de otra editorial, pero sí, ya más o menos por ahí va la onda. El video risa, bueno, el video risa fue de ellos, pero fue de posterior. Yo participé con unos números. En fin, quedó, el formato era de 32 páginas, ocupaba yo lo que llamábamos primera, segunda, tercera y cuarta de forros, o sea, portada contra portada, y esas otras dos que vienen allí, que es la segunda y la tercera, poniendo allí lo que iba a suceder en el próximo número, lo que sea. En la primera ponía yo lo que había pasado en el capítulo anterior, todo eso con tal de que no me metieran un anuncio ahí de chichonas, ¿no? Pero, bueno, el crédito del color, en ese tiempo, las camisas, el color se metía de una manera que no tiene nada que ver con lo que se hace ahora digitalmente, sino que eran sobre mi original, mi original, que podía ser una cartulina cualquiera, porque yo todavía no era realmente un profesional que conociera de papeles, ni mucho menos. Se ponía una camisa de Albanen, le llamábamos una camisa de Albanen, y se rellenaba con Prismacolor, indicando de qué color quería el autor que fuera cada cosa, para que después en los talleres manualmente se hicieran unos recortes que dijeran, esto que estoy recortando aquí con cúter, ser humano, no robot ni software, va a ser azul. Esto que estoy recortando aquí debe ser café. Entonces aquí era una hueva, pero así se hacía. La persona que era encargada de hacer esas guías de color era mi hermano Fernando Acevedo, que siempre ha estado subido en el barco de los viajes de Stubby. Actualmente con el webcomic, él también tiene mucho que ver. Así que para mi hermano, donde quiera que estés, hay que chingarle porque esto apenas empieza.
así que se puede decir que todo ese formato de 32 páginas, bla, 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 era autoría de un servidor, menos el color, que ya finalmente salía horrible porque los grises eran cafés horrendos. No, el azul era como siempre. Hace ratito que hablaban de los papeles baratos y todo, la impresión también era asquerosamente mala y mi ortografía era fatal, Pero no era de mala fe. No era mala fe. pero no era de mala fe. ¿Lo hacían de mala fe? No. Entonces, todas esas cosas ahora son otra historia. Tenemos aquí a un profesional de la revista Comicase, para que me pida un aplauso, Gerardo Ferrer. Gracias por acompañarnos. ¿Y por qué lo menciono ahora? Porque la revista Comicase, entre tantas cosas profesionales a las que somete a lupa sus ediciones y sus colaboraciones, es precisamente a la ortografía, ¿no? Entonces, hoy día a mí no se me puede pasar. Tengo a mi hermano que también es corrector de estilo y a mí me ha dado el gusto hace muchos años de que cada que tengo una duda, de repente la tengo que aclarar en ese momento, pero siempre se te va algo de la redacción. En fin, como quiera que sea, toda esta revoltura de historia que les he estado tratando de poner en la mesa es para decir que después de estos años, ya en este siglo, alguien me invitó, un fan me dijo: yo adoro los viajes de Zubi, y hago esculturas, soy modelista y hago minifiguras. Me invitó a comer, fuimos con mi hijo, pues también nuevamente me sentí muy halagado, muy bonito todo. Y me dijo: yo quiero hacer figuras de los viajes de Zubi. Le dije: mira, bueno, ¿qué te parece si hacemos... Hace mucho que los fans me han pedido que por qué no subo los 7 números de los 80s a la red. Y pues yo no lo he hecho. Pero con este pretexto podemos hacer un sitio en internet, el sitio oficial de los viajes de Zubi. Y allí subo los 7 números y allí presentamos con pompa y circunstancia las figuras de este amigo, a quien solo lo voy a mencionar así anónimamente porque, por desgracia, ese entusiasmo que me mostró en un principio y todo. Claro, lo que pasa es que él es una persona que tiene que cubrir sus necesidades como papá, como esposo, como que está pagando una casa. Para no decir más, nunca hizo las figuras. Pero a mí sí me sirvió de impulso para subir el sitio con ese pretexto y después decir: bueno, ya no hay figuras. Me parece que él es un maravilloso artista del modelismo, sobre todo hace cosas en miniatura muy buenas. Alguna vez incluso me enseñó unas articulaciones que había traído. Me dice: mira, ya traje estas articulaciones de Japón y entonces ya quiero que el Zubi no solo sea fijo, sino que sea articulado y vamos a venderlo. Entonces yo dije: no, pues sí, qué padre. Pero bueno, Vamos a apoderar del mundo. sí, Zubi Power. Pero no se hizo. Pero fue de mala fe. ¿Fue de mala fe? No fue de mala fe. Y además yo agradezco mucho a este amigo, a quien considero un amigo, por todo lo que impulsó, porque gracias a él realmente yo hice lo que no había hecho y decidí continuar con las historias. Y allí va donde me quedé hace rato, que me interrumpieron. No es cierto, es plática entre cuates, no monólogo. Sí. Sí. Vamos para el segundo por partes. Entonces, el perico se agachó. ¿Qué pasó? Alzheimer, ¿qué pasó? Estabas hablando de que gracias a esta página web. Entonces, ahí regreso a que se había quedado en continuación el Zubi número 7. Y muchos me decían: